Saludos a todas las personas que durante esta semana están pendientes de este espacio de plataforma. Saludos especiales a todos los que dejaron sus saludos en los últimos días, a Kenny Reynosa, Minerva Salazar, José Blanco, Stacy, Mauricio Magaña, José Vaquerano, Ángel Solano, Ezequiel Martínez, José Vázquez, Blue Sky, René Navas, Wilber Pineda, Miguel Blandino, Jesús González, y saludos especiales a todos ustedes que se conectan en este espacio de análisis de plataforma por TVX. Hoy vamos a iniciar este nuevo ciclo hablando de los tentáculos de la corrupción en Centroamérica. Ayer fue un día histórico para los hermanos hondureños. Anoche incluso hubo una gran fiesta en la capital y muchos celebraron lo que otros vimos por la televisión y por las redes sociales. La detención del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos ha pedido extraditar, y hoy les voy a contar por qué. Estados Unidos acusa al expresidente de lavado de dinero, de recibir sobornos de narcos para financiar su campaña política durante muchos años, de facilitar el tráfico de armas en la región, de facilitar el tráfico de drogas en la región y de utilizar a las instituciones de Honduras para favorecer intereses personales, particulares y de grupos del crimen organizado. Según la Fiscalía de Estados Unidos, el expresidente facilitó y ayudó a mover 500,000 toneladas de coca hasta el norte, y si hacemos unas cuentas, esas 500,000 toneladas representan millones de dólares en ganancias para los grupos del narco y para sus aliados. Una semana antes, es decir, la semana pasada, el Departamento de Estado desclasificó información que apunta que el expresidente Jo, como le dicen los hondureños, está incluido en la lista Engel de funcionarios corruptos de Centroamérica, que fue publicada en julio del año pasado. Desde julio del año pasado, cuando se publicó esa primera lista, el presidente estaba incluido, el expresidente. Y el CUL, como siempre, cree que todo se trata de él, hizo un gran berrinche porque públicamente no se había vinculado a Jo con esa lista y dijo que era una lista parcial. Pero el principal corrupto señalado en esa lista era el expresidente Jo. Y por supuesto, ayer que lo arrestaron, el CUL no dijo nada. Esto nos hace pensar que muy probablemente hay otros nombres de altos funcionarios del gobierno de El Salvador que también están incluidos en esos listados de corruptos, pero que hasta ahora no han sido revelados o no conocemos públicamente sus nombres. Tony Hernández, el hermano del expresidente hondureño, fue sentenciado a cadena perpetua el año pasado en la Corte del Distrito del Este de New York por delitos relacionados al tráfico de droga, al lavado de dinero y al tráfico de influencias en el poder hondureño. Delitos muy parecidos por los que ahora acusan al expresidente Jo, por los que mandaron a solicitar la extradición. Según la investigación de las agencias de Estados Unidos que se hicieron en coordinación con unas agencias e instituciones de Honduras, el expresidente empezó a construir una red amplia de corrupción con vínculos con narcos desde 2004, cuando empezó a correr su carrera política, mucho antes de ser electo presidente. Él, o sea, Jo, y su hermano Tony fueron diputados del Parlamento hondureño, y durante el juicio de Tony Hernández se mencionaba a un famoso coconspirador que permitió que la policía de Honduras diera protección a los cargamentos de droga que se movieron en ese país hacia otros países de la región. En noviembre del año pasado, la Fiscalía dijo que ese famoso coconspirador que facilitó el tráfico de drogas y que afectó con sus acciones a todos los hondureños era nada más y nada menos que el expresidente Juan Orlando Hernández. También hubo otro juicio, casi al mismo tiempo, en contra de Giovanni Fuentes Ramírez, una persona al que Estados Unidos perfiló como el líder del grupo de narcos que trabajaba de la mano con el hermano del expresidente en Honduras.
Esta persona, Giovanni, también fue condenado a cadena perpetua por su participación en varios delitos, incluidos asesinatos. En su declaración, y aquí viene lo curioso, en la corte de New York, Giovanni vinculó directamente al expresidente Ho en los operativos del tráfico de droga e incluso dijo que Ho dijo en una reunión que iba a llenar de droga a los Estados Unidos en las narices de los gringos. En estos dos juicios, en el de Tony, el hermano del expresidente, y en el de Giovanni, resultaron señalados también alcaldes, diputados, jefes de la policía, familiares de políticos hondureños, otros narcos y hasta el expresidente Pepe Lobo. Entre la información se encontró que el hermano del expresidente lideraba un grupo de narcos que también estaba vinculado a otro grupo que lideraba el hijo del expresidente Porfirio Lobo, conocido como Pepe Lobo. Fabio Lobo, el vástago del expresidente Lobo, fue detenido durante su último viaje ahí en Miami. Al muchacho le gustaba viajar a esa ciudad, así como al Cool le encanta viajar por esos mismos lares. Solo en los últimos 10 años, este Cool ha viajado como 40 veces a Miami, según el registro migratorio de Estados Unidos. Además, en los dos procesos en contra de Tony y de Giovanni, se habló de sobornos que recibieron los hermanos Hernández de parte de famosos narcos de la región. Según la Fiscalía de Estados Unidos, Ho recibió, oigan bien, $1 millón. $1 millón de parte de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de protección para los traslados de droga y para otros operativos. El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, fue condenado en el mismo lugar que fue condenado Tony Hernández y Giovanni Fuentes. Y el Chapo es el líder del cártel del mismo lugar donde el exministro de Agricultura de El Salvador compró los quintales de maíz a sobreprecio durante la pandemia. Curioso. Quienes no han entendido qué tiene que ver todo esto con El Salvador, con el líder más genial que ha conocido el mundo mundial o con la bancada de fantoches más obedientes que ha conocido la historia salvadoreña, aquí les vamos a contar un poquito más. Hay varios puntos y similitudes que resaltan en el caso de Ho y que se replican y que ya se replicaron también en nuestro país. Por ahí anda una investigación que vincula en algunos negocios raros a Ho con el Cool. Ya fue publicada. Ho llegó a la presidencia de Honduras hace 9 años aproximadamente, a finales de 2012. En 2017 promovió su reelección sobrepasando la prohibición de reelección que manda la Constitución de Honduras. ¿Rings a bell? Y el Cool está buscando a toda costa reelegirse, incluso sobrepasando por encima lo que manda nuestra Constitución, la Constitución de El Salvador. Un poco parecido. En 2 periodos como presidente, es decir, en casi 10 años que no quiso soltar el poder político de Honduras, Ho eliminó la independencia de poderes en el Estado, nombró a magistrados en la Corte Suprema de Justicia hondureña a su medida, sus aliados pues. Tenía una bancada de diputados obedientes en el Parlamento. Eliminó también toda la transparencia y la rendición de cuentas desde el gobierno y desde la mayoría de instituciones del Estado. Cerró la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad conocida como la MAXI, hermana y ejemplo de las CICIES, el mismo organismo anticorrupción de combate a la impunidad que cerró, ¿quién? El Cool en El Salvador. ¿Y por qué cerró este organismo en Honduras? Pues porque empezó a investigar la corrupción de su gobierno, de sus aliados y de sus funcionarios. ¿Todavía no le suena a qué se parece todo lo que hemos visto en nuestro país? Los aliados de Ho, sus diputados, sus alcaldes, fueron los primeros en resultar mencionados en la lista Engel de corruptos de Centroamérica. Ya hay varios de esos funcionarios que fueron mencionados. El expresidente Pepe Lobo, su esposa y su hijo también están en la lista de corruptos. Bueno, el hijo del expresidente Lobo, o sea, Fabito, está esperando ser juzgado en este momento aquí en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y por sus vínculos con otros grupos del narcotráfico.
Ho, como el cool, mantuvo cierto pleito en las redes sociales con algunos congresistas estadounidenses. Y fueron precisamente esos congresistas con los que se peleó Norma Torres, Bob Meléndez, Albio Cires, los que le enviaron una carta al presidente Biden en enero pasado para presionar para que Estados Unidos agilizara el proceso y la solicitud de extradición del expresidente Ho. Esos congresistas son los mismos que el Cool, que Walter Araujo y su gente han ninguneado varias veces. Y si todavía nada rings a bell para ustedes, aquí les dejamos unos datos más. El caso de Ho es un ejemplo para todos esos funcionarios de El Salvador que ayudaron, que apoyaron, que respaldaron acciones antidemocráticas como el nombramiento de facto de magistrados en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, o como esos que aplauden la reelección presidencial aún en contra de lo que manda nuestra Constitución de la República. También este caso es un ejemplo muy claro para todos esos funcionarios públicos, el presidente, los diputados, cianes, por ejemplo, magistrados, alcaldes y todos esos achichincles cianos que creen que tendrán el poder político en El Salvador para siempre. Este también es un mensaje para todos esos familiares, también del presidente, de diputados o de funcionarios públicos que respaldan acciones antidemocráticas o ilegales que afectan la vida y la economía de los salvadoreños. Si el mismo hermano del expresidente Ho fue condenado a cadena perpetua, podemos imaginar que la impunidad que gozan muchos funcionarios públicos en El Salvador y en Centroamérica no la tienen en otros países. Este es un mensaje a aquellos que fueron mencionados públicamente y a los que no sabemos públicamente que están en la lista Engels de corruptos o en la lista global Magnitsky. Y bueno, los que sabemos que están ahí y los primeros que salieron mencionados en esta última lista y que van a ser acusados aquí en Estados Unidos son Osiris Luna, el director de centros penales, y Carlos Marroquín, el director de tejido social, por negociar con las pandillas y por desviar fondos públicos del Estado. Por cierto, hasta la mamá de Osiris Luna, que ayudó a desviar miles de dólares durante la pandemia, podría ser acusada aquí en Estados Unidos por complicidad. Y antes de que escriban en sus comentarios que Estados Unidos no tiene nada que ver en lo que pasa con El Salvador y que esto se trata de una injerencia estadounidense, solo les recuerdo que de esos fondos desviados por el director de centros penales y su mamá, están involucrados fondos de cooperación extranjera para la atención a la pandemia. Y de esa negociación que tuvo el gobierno Cian con las pandillas, hay afectaciones para los salvadoreños. Y por último, les dejo ahí el recordatorio. De esa negociación es que ahora El Salvador se rehúsa a extraditar a un pandillero que está siendo requerido por Estados Unidos. Si es que no quedó libre ya, pronto va a quedar libre el Blue. Que tengan todos muy buenas noches.